Buda predicó una religión desprovista de ritual. Repetidas veces ridiculizó el galimatías de los ritos brahmánicos como peticiones supersticiosas a dioses ineficaces. Los ritos eran adornos irrelevantes para la dura, exigente tarea de reducir el ego. En realidad, eran peores que irrelevantes, pues Buda sostenía que la creencia en la eficacia de los ritos, ceremonias, era una de las 10 trabas que sujetaban el espíritu humano. Acerca de este punto Buda fue coherente, como aparentemente lo fue en todo, porque rechazó las formas del hinduismo, pero resistió todas las tentaciones de institucionalizar otras nuevas, propias. Este hecho ha conducido a algunos escritores a caracterizar sus enseñanzas injustamente como un moralismo racional más que como una religión. Buda predicó una religión que evitaba la especulación. Hay muchas evidencias de que pudo haber sido uno de los grandes metafísicos del mundo si hubiera dedicado a ello, pero en vez de hacerlo, evitó espesura de la teorización. Su silencio en este aspecto no pasó inadvertido. Si el mundo es eterno o no, si el mundo es finito o no, si el alma es lo mismo que el cuerpo o si el alma es una y el cuerpo otro, si un Buda existe después de la muerte o no existe después de la muerte. Estas cosas, observó uno de sus discípulos, no me las explica el Señor. Y el que no me las explique no me gusta, no me satisface. Eran muchos a los que no satisfacía, pero pese a su incesante acicateo, Buda mantuvo su noble silencio. La razón era sencilla. En referencia a cuestiones de este tipo, la codicia de opiniones tiende a no ser edificante. Su programa práctico era riguroso y él no iba a permitir que sus discípulos abandonaran el duro camino de la práctica para internarse en los campos de la especulación infructífera. Su famosa parábola de la flecha untada con una gruesa capa de veneno ilustra este punto con precisión. Es como si un hombre que hubiese sido herido con una flecha untada con una gruesa capa de veneno, cuando sus amigos y familiares trajesen un cirujano para curarlo, dijera: no me dejaré quitar esta flecha hasta conocer el nombre que me hirió, si era de la casta de los guerreros, o de los brahmanes, o de los agricultores, o de la casta más baja. O como si dijera: no me dejaré quitar esta flecha hasta saber a qué mi familia pertenece este hombre, o si es alto, bajo o de estatura media, o si es negro, oscuro o amarillento, o si viene de tal o cual villa, pueblo o ciudad, o hasta saber si el arco con el cual me hirió estaba hecho de un chapo o una codanda, hasta saber si el cuerpo de que tensaba era de bencetosigo o de fibra de bambú o de ligamento o de cáñamo o de árbol de savia lechosa, o hasta saber si la flecha era de una planta salvaje o cultivada, o si sus plumas procedían de un ala de buitre o de garza o de halcón o de pavo real, o si estaba envuelta en nervio de buey o de búfalo o de ciervo rurú o de mono, o hasta saber si era una flecha corriente o una flecha navaja o una flecha de hierro o una flecha de diente de becerro. Antes de saber todo esto, el hombre habría muerto. De igual manera, no es la opinión de que el mundo sea eterno, que sea finito, que el alma y el cuerpo sean distintos o que Buda exista después de la muerte, de lo que depende una vida religiosa, ya sea que se tenga estas opiniones u otras opuestas. Aún existe la resurrección, existe la vejez, existe la muerte y la pena, el lamento, el sufrimiento, la tristeza y la desesperación. No he hablado sobre estas opiniones porque no conducen a la ausencia de pasión, ni a la tranquilidad, ni al nirvana. ¿Y qué es lo que he explicado? He explicado el sufrimiento, la causa del sufrimiento, la destrucción del sufrimiento y el camino que conduce al sufrimiento. He explicado
porque esto es útil. Buda predicó una religión desprovista de tradición. Se irguió en la cima del pasado y desde sus picos su visión se extendió enormemente, pero vio a sus contemporáneos mayormente enterrados bajo aquellos picos. En consecuencia, alentó a sus seguidores a librarse de la carga del pasado. No os guiéis por lo que se os transmite ni por la autoridad de vuestras enseñanzas tradicionales, cuando sepáis por vosotros mismos que estas enseñanzas no son buenas, que el seguimiento y la práctica de estas enseñanzas conducen a la desorientación y al sufrimiento. Entonces, rechazadlas. La ruptura personal más importante de Buda con el arcaísmo se encuentra en su decisión, comparable a la de Lutero, de traducir la Biblia del latín al alemán, de abandonar el sánscrito y predicar en lengua vernácula del pueblo. Buda predicó una religión de intenso esfuerzo propio. Hemos señalado el desaliento y el fracaso que prevalecía en la India en tiempos de Buda. Muchos habían llegado a aceptar que la sucesión de nacimientos y resurrecciones no tenía fin, que era como aceptar una delirante sentencia de trabajos forzados para toda la eternidad. Aquellos que aún se hacían a la esperanza de una liberación final habían aceptado la noción, auspiciada por los brahmanes, de que el proceso llevaría miles de vidas, durante las cuales se incorporarían poco a poco a la casta brahmánica, la única en la cual era posible liberarse. Nada le pareció a Buda más pernicioso que este fatalismo prevaleciente, y de él niega una sola aseveración, la de los necios, que dice que no hay acción posible, ni hecho posible, ni poder posible. He aquí el camino hacia el fin del sufrimiento, recorrerlo. Además, cada individuo debe recorrerlo por sí mismo, mediante la necesidad y la iniciativa propia. Aquellos que confiando solo en sí mismos no busquen la ayuda de nadie que no sean ellos mismos, aquellos serán quienes alcancen la mayor altura. No deben apoyarse en ningún dios o dioses, ni siquiera en el propio Buda. Cuando yo me haya ido, dijo a sus seguidores, no se molesten en rezar por mí, porque cuando me haya ido, de hecho, me habré ido. Los Budas solo señalan el camino. Procuraos vuestra salvación con diligencia. Buda consideraba ridícula la idea de que sólo los brahmanes podían alcanzar la iluminación. Cualesquiera que sea vuestra casta, dijo a sus seguidores, podéis alcanzar en esta vida misma. Dejad que venga a mí las personas inteligentes, honradas, cándidas y abiertas, y yo las instruiré, y si practican como les enseñe, llegarán a saber por sí mismas y a hacer realidad esa religión y mente suprema. Buda predicó una religión desprovista de lo sobrenatural, condenó todas las formas de adivinación, vaticinó y predicción como malas artes, y aunque concluyó por experiencia propia que la mente humana era capaz de poderes que hoy se llaman paranormales, se negó a que sus monjes experimentaran con esos poderes. Por esto, por tratar de hacer milagros, sabréis que un hombre no es mi discípulo. Ello se debía a que Buda creía que el apelar a lo sobrenatural y confiar en ello equivalía a buscar atajos, respuestas fáciles y soluciones simples que sólo podían distraer la atención de la dura práctica tarea de elevarse a sí mismo. Es porque veo el peligro en la práctica de milagros místicos, por lo que la desaliento con energía. El que la religión de Buda sin autoridad, ritual, teología, tradición, gracia y lo sobrenatural fuese también una religión sin Dios, se considerará más adelante. Tras su muerte, todos los ornamentos contra los cuales Buda defendió a su religión reaparecieron en ella, pero mientras vivió logró mantenerlos alejados. Como consecuencia, el budismo original se nos presenta en una versión de la religión que es única y por tanto de imponderable valor histórico, por cuanto todas las percepciones de las formas que puedan tomar una religión
aumentan nuestro conocimiento de lo que en realidad es en esencia la religión. El budismo original puede ser caracterizado de la siguiente forma. Primero, era empírico, ninguna religión ha presentado su caso con una apelación tan inequívoca a la validación directa. Para todas las cuestiones, la experiencia personal era la prueba máxima de la verdad. No os dejéis conducir por el razonamiento, ni por la deducción, ni por la argumentación. Un verdadero discípulo debe saber por sí mismo. Segundo, era científico. Hacía de la cualidad de la experiencia vivida su prueba máxima y dirigía su atención a descubrir las relaciones de causa y efecto que afectaban a esa experiencia. Eso que está presente, en esto se convierte. Eso que no está presente, en esto no se convierte. No hay causa sin efecto. Tercero, era pragmático, de un pragmatismo trascendental, si uno quiere, para distinguirlo del que se centra en los problemas prácticos cotidianos, pero de todas formas pragmático porque se refiere a la solución de problemas, negándose a que lo sacarán de su camino las cuestiones especulativas. Buda mantenía su atención fija en las situaciones que demandaban solución. A menos que sus enseñanzas fuesen herramientas útiles, carecían de todo valor. Él las comparaba con balsas, porque éstas ayudan a la gente a cruzar arroyos, pero no tienen utilidad alguna una vez que se ha llegado a la costa. Cuarto, era terapéutico. De Buda podrían haber sido las palabras de Pasteur: yo no le pregunto ni cuáles son sus opiniones ni cuál es su religión, sino cuáles son sus dolencias. Una cosa enseñó, dijo Buda, el sufrimiento y el fin del sufrimiento. Es solo el mal y el fin del mal lo que yo proclamo. Quinto, era psicológico. El término se utiliza aquí en contraste con la metafísico. En lugar de comenzar con el universo y desplazarse hacia los seres humanos que lo pueblan, Buda comenzaba invariablemente con los seres humanos, sus problemas y la dinámica para afrontarlos. Sexto, era igualitario, con una inspiración incomparable para su época e infrecuente en cualquier otra. Insistió en que las mujeres eran tan capaces de llegar a la iluminación como los hombres. Además, rechazó la suposición del sistema de castas acerca de que las actitudes eran hereditarias. Nacido Kshatriya, guerrero gobernador, pero Brahmán por temperamento, terminó con las castas y abrió su orden a todos, sin tener en cuenta las condiciones sociales. 7. Estaba dirigido a los individuos. Buda no estaba ciego al aspecto social de la naturaleza humana. No solo fundó una orden religiosa saga, sino que insistió en su importancia para reforzar la decisión individual. No obstante, en el fondo de su apelación estaba dirigida al individuo, para que cada uno procediese hacia la iluminación a través del consuelo de su situación y apuros individuales. Por tanto, oh Ananda, sed lámparas para vosotros mismos, no os entreguéis a ningún refugio externo, manteneos firmes como refugio de la verdad, labrad vuestra propia salvación con diligencia.